Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Yo soy Laura, soy empleada del CENIG. Vengo aquí a moderar la sesión de hoy. Os presento, Carlos no ha podido venir, viene en su favor un compañero que se llama Raúl Sancha, que es también desarrollador de Geograma y colaborador en la Cátedra de Gobernanza de la ciudad de Valencia, de la Universidad de la UPV. Carlos nos va a presentar su trabajo dentro del proyecto europeo APER, centrado en la simulación de escenarios para mejorar la movilidad urbana y hacerla más sostenible y eficiente. Le cedo la palabra. Vale, bueno, yo soy Raúl, he venido en parte por sustituir un poquito a Carlos, que también estuve con él en la cátedra trabajando sobre el proyecto, entonces tengo un poco de noción de lo que va a trabajar. Antes de empezar os pongo un poco en contexto de lo que es el APER. El APER es un proyecto europeo que estamos trabajando desde el Politécnico en él y consiste básicamente en impulsar un poco medidas que mejoren el transporte público en la ciudad, implantando medidas y siguiéndolas a partir de unos indicadores. Esto se está trabajando en Valencia, pero bueno, como se pone ahí, también hay unas 5 ciudades como Oslo, Lisboa, Roma y alguna otra más, que están, pues eso, cada una con sus indicadores centrados en el transporte que tenemos en cada ciudad para mejorar el transporte público. Es un proyecto que tiene, en concreto para Valencia, estas 9 medidas, que es, pues, eso, tanto como redistribuir el espacio para que favorecer el movimiento de los autobuses, optimizar la oferta de transporte, manejar el tema de horarios o el vial para que todo sea favorable para el transporte público. Y esto se está haciendo desde hace 3 años, donde empezamos el primer año sacando todos los indicadores de todas las medidas, que nos centramos, esto que se ve ahí es la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia, donde es el foco principal de las medidas más interesantes que hay en el proyecto y donde se buscó la optimización tanto de las paradas de bus que hay por ahí como del servicio multimodal con cercanías que justo cae al final de la calle y tanto Valenbici, que es el servicio de bicicleta pública de la ciudad. Y eso, el primer año se sacaron todos los indicadores y se calcularon todas las medidas del proyecto, que son todos estos indicadores. ¿Y qué pasaba? Que al final, el siguiente año lo que nos planteamos es decir, pues teniendo tantos indicadores como velocidad comercial, puntualidad, los sacamos todos, tanto con números, estadísticas y con mapas, a la hora de ofrecerlos tanto a los propios miembros del APER como a cualquier persona que quiera estar interesada en el proyecto, planteamos el siguiente año desarrollar un visor interactivo para tener recogidas todas estas medidas de una forma clara y visual y que todos podamos, sin entender mucho el contexto del proyecto, pues tenerlo registrado en un lado y poder visualizarlo de una manera bastante cómoda y sencilla. Y aparte de esto, para este año planteamos hacer la simulación, ya que teníamos datos de un primer año con bastantes estadísticas y todo sacadas, pues hacer simulación basándonos en la primera avenida, que está aquí, la que he marcado. Cogimos esta avenida y calculamos de todas las avenidas que hay de Valencia las condiciones de transporte público y ofertas que había para buscar en cuáles de ellas había una similitud y extrapolar estos datos a todo para luego fijar los datos que buscamos obtener al final del proyecto y ver y tener registrado lo que se espera para ver si cuando lleguemos hemos cumplido los objetivos o habría falta mejorar más en X zonas. Hay varias simulaciones, una de ellas nos centramos en las emisiones que produce el tráfico. Para ello, trabajamos con las espiras electromagnéticas de la ciudad que registran perfectamente el número de vehículos que pasan y basándonos en unos coeficientes en función de qué tipo de vehículo pasa, qué emisión emite, pues se extrapola todo y se consigue hacer un mapa para tener las emisiones de toda la ciudad en función de las espiras y se busca, porque es lo que se ha conseguido desde que se están implementando medidas, que se ha reducido el 5% de las emisiones en la zona de Blasco Ibáñez, pues se busca que ese 5% se extrapole totalmente a las otras avenidas implementando las medidas que se han hecho en Blasco Ibáñez. Para hacer la simulación, pues eso, esto es lo que obtenemos con las espiras, es el mapa de emisiones
Y lo que nosotros buscamos, que es lo de la derecha, es, haciendo la simulación, la reducción de emisiones que habría, que se ve un poco mal, porque claro, es una mancha. Basándonos en la avenida sería esta reducción del 5%, que para verla mejor, pues basándonos ya en polígonos que creamos de las avenidas, pues se vería que se podrían reducir hasta más de 1.000 toneladas de CO2 implementando estas medidas que están favoreciendo el transporte público en Blasco Ibáñez. Otra simulación que se hizo es, se ha conseguido, en general en Valencia hay un 31% de personas que van en coche y 14% en transporte público, en MT, que es el principal motivo que miramos en el APER. Y lo que se busca es que ese 31% baje al 3%, que es lo que se está consiguiendo en Blasco Ibáñez. Desde que se han hecho los estudios se ve que hay menos uso de transporte de MT, hay de vehículo privado y más de MT. Entonces, lo mismo que antes, se busca que todas las avenidas tengan este porcentaje de usar MT, que pudiendo alcanzar eso, por lo que pone ahí, los 95 millones de usuarios usando MT en vez del vehículo privado, consiguiendo, pues esto es un ejemplo de otros años que hemos hecho análisis de CO2, pues que mejorando el bus se ha llegado a reducir seriamente las emisiones de lo que es la ciudad de Valencia, por barrio, en este caso. Luego, la siguiente encuesta simulación que se hizo para tener registrada fue con las encuestas de satisfacción, donde se ha visto claramente que al implementar tantas medidas en la zona de Blasco Ibáñez ha mejorado mucho la satisfacción, y como antes, efectivamente, si lo que se ha hecho es luego pues simbolizar esto en un mapa para que quede visualmente lo que se busca al final del proyecto, para luego tener el motivo con que comparar cuando acabemos las medidas. Y lo último que se miró de simulación es el tema de los hubs multimodales, que ahora mismo en el proyecto APER, cuando empezamos a hacer esto, solo teníamos 2 hubs, que es el que está ahí al final, que es donde está la estación de cercanías, la estación de tren de Blasco Ibáñez, y aquí, que es la Puerta del Mar, que también tiene como muchísimas estaciones de bus, Vale en Bici, metro. Entonces, lo que se hizo es buscar en toda Valencia, en este mismo área que englobaban estos hubs, qué zonas podrían considerarse hubs dentro de la ciudad, para tener esta relación y buscar si hay más hubs de los que supuestamente al principio del proyecto considerábamos. Y haciendo esto, teniendo una base de datos con todo el transporte público, las estaciones de Vale en Bici, las estaciones de metro, de cercanías, las paradas de bus, se analizaron que tenían que tener el número que teníamos ya previsto en las hubs que teníamos de Blasco Ibáñez y de la Puerta del Mar, obteniéndonos al final 14 hubs, que son pues 12 más de los que partimos del inicio y que ahora se consideran dentro del proyecto para hacer aquí más medidas. Luego, el final del proyecto ya consistió en desarrollar el visor, que eso, pues se trabajó directamente con HTML, JavaScript y CSS para hacer el diseño de la aplicación, del visor, y todo se hizo de una manera para tener las capas subidas a un repositorio y que no trabajase mucho el visor por su cuenta y poder verlo de una manera más o menos rápida, que aquí tengo, bueno, si alguien tiene curiosidad de entrar al visor y visualizarlo, tenemos el QR del visor, que es pues para verlo, pero bueno, lo dejo un rato, que estoy viendo que hay móviles por ahí enchufados. Confío en que vaya. Ahora a lo mejor quedó fatal, le ponéis ahí y aparece una foto mía, pero espero que salga el visor. Últimos segundos. Y para la gente que no ha podido darle al visor, hay un pequeño vídeo que espero que esté funcionando, y si no, le doy aquí, que tendría que funcionar. Sí. Sí. Donde se ve, pues, como esto es la parte del visor, arriba hay como una introducción donde explica el proyecto y tal, y pues bueno, en el visor pues se ven todas las medidas que hay aquí a la izquierda, tú puedes seleccionar la medida, dentro de la medida el indicador que quieras visualizar en concreto, te suele hacer zoom a lo que engloba toda la medida para verlo de manera clara, y como le he dicho, como está todo subido a un repositorio, a la hora de cargar las capas no es un trabajo, no tarda mucho, porque es simplemente cogerla de ahí y eso, y clicando dentro de la medida y del indicador, pues te sale todos los datos que tenemos
registrados hasta el momento de todos los años que se ha ido haciendo el proyecto, donde se ve, pues eso, claramente, pues esta medida en 2022 tenía este valor, en 2024 ha tenido este, pues, y la ventaja de tener esto y desarrollarlo y seguir trabajando es que el año que viene, pues simplemente cuando se hagan tengamos los nuevos valores, pues ya tendremos la facilidad de, simplemente añadiendo la entrada de 2025, pues lo implementamos aquí y tenemos una manera de recoger toda la información y encima visualizarla de una manera, pues como veis, bastante intuitiva y fácil de ver. Y bueno, ahora se ha acabado y se había acabado, era el siguiente de los hubs, y el siguiente vídeo que tengo ya para acabar es que, como he dicho, aparte de tener los datos, tenemos abajo de donde elegimos la medida, los gráficos donde tenemos las estadísticas para ver la evolución de cómo funciona cada medida. Que es, a ver, a lo mejor a mucha gente no le interesa, pero al tema de todos los que estamos dentro del proyecto APER, el tener el seguimiento y ver en qué momento, qué medida va mal o va peor, tenerlo todo registrado nos ayuda mucho, pues, para atacar más a esa medida en concreto o saber que esa se está yendo bien y es la que más hay que hacer fuerza en otra parte de la ciudad para mejorar el sistema. Y eso es todo por ahora. Si tenéis alguna pregunta, estoy aquí para responderla. En concreto, exactamente, el que se ha implementado aquí las simulaciones son muy concretas para la ciudad porque son que afectan al sistema de Valencia del MT. Si se hace el análisis en esa ciudad, pues se puede luego extrapolar fácilmente porque, claro, correcto. Pero primero se tendría que hacer un primer análisis con los datos de allí y luego ya pues empezar a hacer las simulaciones y implementar todo. Claro. Una pregunta muy corta. ¿Los datos y servicios GTFS qué os lo proporciona? ¿Transportes públicos o Sí, vosotros repartís? en concreto tenemos suerte de que el proyecto se basa sobre todo en MT, que es en Valencia la que mejor datos GTFS tiene, y entonces nos aporta directamente MT, tiene un repositorio y nos los da. Sí que es verdad que supuestamente tendrían que ser públicos de todos y perfectos. En el que habéis visto de las emisiones se trabajó con todos y sí que es verdad que hay algunos que están ahí que hay que luchar un poco para que te los den perfectos porque los que tienen subidos les faltan X tablita de la típica columnita que te falta y te fastidia el cálculo, te lo arruina. Pero sí, nosotros trabajamos con la MT, que sí que nos da todo bien, y el resto, pues luchando se consiguen, pero del 100% que están bien los de la MT. El resto están un poco entre comillas. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias, Raúl. Bueno, pues continuamos con la siguiente ponencia. En este caso damos la bienvenida a Esther Pulido, que es ingeniera en geomática y topografía en el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2008. Nos va a presentar cómo elaboraron el Geoportal de Barcelona, donde nos presentan todo lo que necesitamos saber sobre cartografía municipal, servicios GIS e incluso modelo 3 de la ciudad, ¿verdad? Le doy paso sin más preámbulo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, a todos los que estáis aquí y a todos los que nos escuchan desde casa. En primer lugar, dar gracias a la organización por darnos la oportunidad de presentar este proyecto del Geoportal, que lo publicamos en enero del 2025, o sea, este año, como una web en la que unificábamos todos los geodatos que teníamos a disposición en el ayuntamiento. También aprovecho la oportunidad de estar en este foro para hacer como la presentación oficial del Geoportal a todas las administraciones, cosa que no hemos hecho de manera oficial, y también a las administraciones responsables de las SIDES regionales y estatales que son nuestros nodos, ¿no? Bueno, la competencia de la IDE en el Ayuntamiento es del Departamento del Pla de la Ciutat, que está enmarcado en la Gerencia de Urbanismo. En este departamento nos encargamos de la actualización y el mantenimiento de la cartografía topográfica municipal, que es oficial, de la geodesia y también del parcelario municipal como una adaptación del catastro a la cartografía topográfica municipal que necesitamos para la tramitación municipal.
También nos encargamos de la georreferenciación de cualquier elemento del espacio público y de otros conjuntos de información de los que somos responsables, como las direcciones, el nomenclator y también la identificación de locales en planta baja. Todo eso en el marco legal que como Administración Pública hemos de cumplir, del que marca el Pla Cartogràfic de Cataluña, y participamos en la Comisión de Coordinación Cartográfica de Cataluña, en varias comisiones y grupos de trabajo representando al Ayuntamiento en nuestro nodo regional. ¿Para qué? Para tener unos servicios interoperables y poder dar un servicio al ciudadano y también dentro del propio ayuntamiento. Todo eso lo hacemos, somos productores, mantenemos, actualizamos, pero lo hemos de poner a disposición a través de la publicación de esos datos, ¿no? Vale, la realidad de nuestro departamento, que tiene ya unos 100 años de historia, sería que a lo largo de estos años, de los últimos años, pues se habían ido surgiendo la necesidad de poner los datos a disposición. Pues primero un visor, luego geoservicios que incluimos dentro del visor y eso estaba en una URL. Después hay que hacer una web de descargas y la tenemos en otra URL. Un punto de información cartográfica para el ciudadano en otra URL. Un punto de información urbanística. O sea, al final, quien iba a buscar algo no sabía bien dónde tenía que ir a buscarlo. Entonces nos encontramos eso, ¿no? Que no he ido pasando, pero pues varias aplicaciones, Barcelona 3D, que la incluimos dentro de un visor y no sabíamos dónde poner, pero nadie tenía acceso a eso, ¿no? La guía urbana, las APIs integradoras para los desarrolladores. Todo estaba dentro de diferentes URLs. Entonces, con el objetivo de ordenar simplemente y de hacer un punto de acceso único, se genera una web unificadora, un gestor de contenidos desarrollada en Drupal 10, en la cual nos dieron la oportunidad desde comunicación digital de tener esa base en la que poder desarrollar una web de manera rápida. De manera rápida quiero decir que esto, yo digo que es un proyecto modesto y es así porque se hizo con el presupuesto de un menor. Y lo único que queríamos era que todo el mundo pudiera acceder a esa información de manera rápida y que estuviera toda unificada. Entonces, ese contexto nos permitió tener ya una serie de módulos ya predefinidos en ese modelo, poder unificar la imagen corporativa, poder unificar, por ejemplo, tener ya los criterios de accesibilidad ya de base, ¿no? Que no nos teníamos que preocupar. Y luego explico qué nos ha servido eso a nosotros como mantenedores, ¿no? ¿Qué oportunidad nos da? ¿Cómo se hizo? Bueno, pues se hizo primero había en catalán hay una palabra que es neguit, pero esa cosa de cómo podemos hacer que todo el mundo acceda a la información de forma fácil, ¿no? Entonces se cogió todas las webs que eran aplicaciones que tenían geoservicios, todas las webs visores cartográficos y se hizo una especie de recopilación. ¿Y qué lo hizo? Pues lo hicimos nosotros como Pla de la Ciutat, como mantenedores de los datos, como productores de los datos, pero también comunicación digital que nos aportó todo ese contexto, toda esa base en la que poder hacer las cosas de manera rápida y fácil. También participó el Instituto Municipal de Informática, concretamente el Departamento de Sistemas de Información Territorial, que son los encargados de aportarnos esa parte de infraestructura tecnológica y lo han sido durante todos estos años. Y luego también, como empresa externa, participó Nexus Geographics en la parte de la edición y de la última creación de la web. Aquí lo que a nosotros nos preocupaba como Pla de la Ciutat y como mantenedores y productores de cartografía era que los datos estuvieran actualizados, porque ponemos mucho énfasis en tener los datos actualizados. Mantenemos la cartografía topográfica cada 2 meses. Como administración local sabéis que las ciudades cambian cada día y eso nos interesa que el ciudadano y que los gestores de la ciudad lo tengan enseguida en su mesa para poderlo gestionar. Por eso, el mantenimiento de esta web nos permite que de forma fácil los mismos técnicos del Pla de la Ciutat, que no somos programadores, la mayoría, pues podemos poner un link, poner una web destacada y crear un visor y poner ese link en la web pues, el día siguiente que lo hemos creado, ¿vale? Y luego el IMI, claro, nos da el soporte como infraestructura tecnológica.
Al final, lo que tenemos es lo que os decía, una puerta de acceso a toda la infraestructura de datos espaciales que facilita el acceso, que minimiza la gestión porque no repetimos mantenimientos, no repetimos publicaciones y además ha fomentado mucho el uso de los geodatos. ¿Cuál sería el contenido del geoportal? Pues lo que os decía antes, ¿no? Todas esas webs que teníamos, esta sería la parte de aplicaciones, como se ve en el geoportal, que ya os invito a que entréis a verlo. Pero simplemente detrás de cada uno de estos iconos hay esos visores que os he comentado antes. Hay ese visor de la cartografía y los geoservicios, hay la web de descargas, hay la guía urbana, la información geográfica, o sea, simplemente esas webs no las hemos tocado o hemos evolucionado, pero mínimamente, y lo que se ha hecho es dar ese acceso. Luego, como más contenido, hay visores temáticos que estaban en diferentes negocios del ayuntamiento y se han puesto todos aquí, y además hay la oportunidad de que tú puedas publicarlo o que un negocio pueda publicarlo a necesidad de lo que necesite la gestión. Y luego hay una parte de documentación en la que ponemos enlaces que a nosotros nos parecen obvios porque somos usuarios diarios de la cartografía, pero que a los otros usuarios del ayuntamiento les son de mucha utilidad, de tenerlos a mano, de tener esos servicios VMS, localizarlos, no tener que ir a la web de Catastro, no tener que ir a la web del IGN a buscar ese servicio, ¿no? Y luego también nos permite tener una parte de documentación que nos permite poner pliegos de especificaciones y especificaciones técnicas o avisos que queramos dar, ¿no? En este sentido, sabemos que tenemos mucho camino por hacer. Aún nos queda, por ejemplo, hacer toda la parte de metadatos, que sabemos que la tenemos que aún tener conforme a Inspire. Nos queda mucho camino por hacer. Nos queda mucho camino por hacer en hacer un geoportal unificado con todo, pero esto nos ha permitido la oportunidad de tenerlo ya, de poder ya dar una oportunidad de compartir los datos y de que el usuario tenga se ha fomentado mucho el uso por parte del usuario porque de forma fácil lo ha encontrado y no le ha generado esa discrepancia de tenerlo separado. Por eso, en ese sentido, decía que era un proyecto modesto en el que sabemos que es el inicio de algo que vamos a seguir haciendo, pero de momento ya podemos poner los datos a disposición, ¿no? Y como ejemplo de esos datos que ponemos a disposición de forma rápida, quería compartir con vosotros un proyecto que hemos desarrollado, que es el mapa 3D, el modelo 3D de ciudad en el nivel de detalle LOT 2, que permite tener los tejados con detalle gracias a la incorporación de la cartografía topográfica municipal y al LIDAR-CAT que nos facilitó el Institut Cartogràfic i Geològic de Cataluña. Entonces, con eso, bueno, ya os pasearéis por allí. Hemos conseguido tener un modelo de ciudad LOD2 y poderlo publicar en corto espacio de tiempo. O sea, tenemos el visor y a la semana lo tenemos publicado. ¿Por qué? Porque no necesitamos ni imagen corporativa ni dar cuentas a nadie, sino que somos nosotros, cuentas a nadie me refiero, somos independientes en poder poner una simple URL que va al visor, ¿no? Y eso antes no lo podíamos hacer. Bueno, un poco el detalle que sí que va a permitir, por ejemplo, a los técnicos de urbanismo, que en este caso es nuestra gerencia, poder acceder a las medidas de interior de manzana muy necesarias, incluso a las líneas de visibilidad para servicios de emergencias. Los perfiles, bueno, ya os pasearéis, me hacía ilusión compartirlo. Y luego, al final, os quería comentar una noticia. El día 25 de noviembre, nuestro departamento cumple 100 años de historia. Estamos muy contentos de compartirlo con vosotros en este foro. Y, bueno, desde la cartografía histórica hasta la cartografía digital. Y, bueno, se están haciendo unas exposiciones en Barcelona de cartografía histórica relacionadas con el principio de los años 20, 30, 40. Y luego se va a hacer alguna conferencia y al final de todo, desde el Pla de la Ciutat, queremos ver un poco la visión de futuro y la visión actual que tenemos ahora de los geodatos. Entonces, en la primavera, no tenemos aún una fecha, haremos una jornada técnica que va a ser del trazado, ¿no?, manual al geodato y, bueno, queremos invitaros a todos que podáis colaborar en como sea posible. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta para Esther. Ya, voy a empezar por ahí. Perdón. ¿Qué tal? Quería preguntarte, primero felicitaros por el geoportal y sobre todo por poneros en el lugar del usuario, ¿vale? Porque Sí. muchas veces publicamos y tenemos catálogos y no pensamos demasiado en el usuario. Para mí, vamos, un aplauso desde ya porque Gracias. creo que eso nos falta. Hay ciertos catálogos de datos espaciales y tal que son una verdadera pesadilla para poder encontrar algo. En segundo lugar, esto sí te has dicho que, bueno, que estáis en este comienzo, pero que queréis ir más allá. Mi pregunta es si habéis valorado en algún momento, hemos visto en alguna otra ponencia ya en estas jornadas, la posibilidad de usar algún tipo de chatbox o inteligencia artificial para que el usuario pueda encontrar incluso de una manera más rápida y sencilla aquello que está buscando. No lo hemos valorado, pero en cuanto nos pongamos a valorarlo va a salir sobre la mesa porque es lo que hay ahora en el momento. Yo creo que es esencial desde mi punto de vista. Claro, primero hay que ordenar la información y ahí sí que nos falta un trabajo y soy sincera de catalogación y de metadata. Que estamos en eso. Una vez lo tengas así ya implementar una inteligencia artificial. Pero lo que decías del usuario estoy de acuerdo porque es que nos metemos en nuestro mundo de ahora vamos a hacer un supermapa 3D, pero luego, ¿qué significa ese mapa si nadie lo ve? Si nadie lo utiliza, porque claro, y es verdad que nos pasa a los técnicos. Entonces, pues bueno, creo que esto nos permite poderlo poner en producción muy, muy rápido. Yo te digo lo mismo, muchísimas gracias y enhorabuena por la charla y sobre todo por los 100 años. Gracias. Entronca un poco con eso, pero yo voy a una parte, digamos, más política. Y no hablo política en el sentido del político que lo dirige, sino de si tenéis una especie de consejo o sea, una comisión entre los diferentes organismos o direcciones o servicios que son los que proponen qué publicar, cómo publicar, qué tipo de datos, quién los administra, si los administra el servicio o la dirección general correspondiente o los administra vuestro servicio, quien corresponda. Es decir, una comisión que un poco coordina la parte política del asunto, insisto, Sí, en el sentido de qué se hace, cómo se hace. Te entiendo. Sí, o sea, a nivel de contenidos del geoportal tenemos una reunión mensual y se proponen contenidos que pueden llegar desde el Instituto Municipal de Informática, desde nosotros. O sea, nuestros contenidos, esos los decidimos nosotros. O sea, lo que son datos base, datos oficiales, cartografía topográfica, parcelario, geodesia, esos los decidimos desde el Pla de la Ciutat y porque además nos sabemos de adaptar al marco legal. Lo que son otros visores, por ejemplo, el visor de obras, pues a lo mejor el Departamento de Obras nos lo comunica, se pone, lo que pedimos es que esté sobre cartografía topográfica municipal, porque claro, en un ayuntamiento tan grande os podéis imaginar que OpenStreetMap, que está bien y tiene su utilidad, pero claro, si lo vamos a publicar aquí, tiene que ser cartografía oficial y a partir de ahí se decide en la reunión esta que está comunicación digital, nuestra gerencia de urbanismo, está el IMI, estamos nosotros y se publica. No hay no hay mucho problema con eso. Lo que sí que seguramente habrá mucha gente que quiere publicar cosas y que no sabe dónde acudir. Entonces, por esto también esto, ¿no? De ser como una puerta a escribirnos y vemos cómo lo hacemos, ¿no? Y a lo mejor ayudaros a eso, a tener esa cartografía de base o sea, no sé si he respondido. Consensuadas. No. No, o sea, en la parte más orgánica sí, o sea, en la parte que nos compete a nosotros sí, pero en la otra no. O sea, la parte de visores temáticos, allí hay Nomenclator, hay obras, es que ahora no me acuerdo, pero bueno, que hay diferentes mapas que no son de nuestra dirección directamente. Sí, perdona. Una pregunta. Bueno, enhorabuena por lo práctico, el enfoque tan práctico que habéis hecho en el proyecto. Bueno, muchos de los proyectos con los clientes nos cuesta bastante conseguir datos del uso. ¿Qué se descarga, cuándo se descarga, qué funcionalidades se usa más? ¿Vosotros tenéis datos de los usuarios o no?
Tenemos datos que los, no sé, Miguel, igual mi compañero me puede contestar mejor que Si yo. los tenéis, ¿cómo los usáis? Y si no los tenéis, ¿qué os gustaría tener? Como plataforma que está centralizada en un gestor de contenidos, que es Drupal, el propio perfil de Drupal que se ha utilizado para desarrollar el geoportal ya tiene sus propios mecanismos de estadísticas, concretamente Plausible, que es una herramienta para registrar estadísticas, y a partir de ahí pues extraemos consumo del uso del geoportal. Y luego cada pieza independientemente, el visor, el portal de descargas, el plano urbanístico, tiene sus propios indicadores de uso añadidos. Es decir, que tenemos una doble visión, la visión general de las personas, de los usuarios que consultan el geoportal, y después, independientemente de cada pieza, los indicadores de uso. ¿Cómo usáis eso? Eso es, Bueno, hay un cuadro de comandament, ya no me sale, un cuadro de mando de comandament esto. Un cuadro de mando en la Gerencia de Urbanismo, que es una web interna que tenemos, que cada mes se publican esos datos y realmente para poder ver un poco el seguimiento. No hay acciones directamente relacionadas con eso, pero sí que se ven a nivel gerencial. Y sí que, pues, por ejemplo, podremos promover esta historia, ¿no?, de poder evolucionar el geoportal, de, ostras, esto tiene muchos accesos, necesitamos darle, potenciarlo. ¿Qué productos se descargan más? El Exacto. parcelario, el urbanístico, el topográfico, incluso qué escalas son las más solicitadas. Entonces, poner énfasis en generar productos que cumplan, digamos, la tendencia que nos marcan los indicadores y las estadísticas. Gracias. Gracias. Una última pregunta, si alguien quiere. Perdón, la ponencia vuestra de la MB, de la ponencia vuestra, sí que tiene que ver con lo que has comentado un poco tú, que es la parte organizativa de todo lo que hacéis vosotros, de todo lo que publicáis vosotros, de todo, cómo estáis organizados. O sea, nosotros desde el punto de vista de ayuntamiento grande, de Ayuntamiento de Bilbao, pues bueno, con los proveedores vamos viendo, tenemos una capa por encima que es la que no nos dice a dónde vamos, no nos dice ni qué hacemos, no nos dice ni qué presupuesto. Entonces, yo veo que vosotros tenéis tecnología, tenéis capacidad, vais por delante, inteligencia artificial, licencias, volumetrías. La decisión política de lo que se va a hacer, ¿la tomáis vosotros? ¿Sois vosotros los que les empujáis? A ver, ¿Os viene de arriba? Vale. Nos tenéis un poco descolocados. No, a nivel local, nosotros les pasamos los datos o sea, la responsabilidad dentro de en la cartografía registrada en el municipio de Barcelona es del ayuntamiento. Entonces, nosotros se la pasamos de forma habitual, cada 6 meses, cada 3 meses, al área metropolitana, que ella la publica en sus... No, hombre, no. A nivel... Es un convenio técnico que no tiene dinero de por medio. Hay una, a ver, dentro de lo que es el área metropolitana hay un plan estratégico que es el mapa topográfico metropolitano, ¿vale? Que da cobertura a los 36 municipios y nosotros en el 2014 creo que hicimos un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona porque disponía de una cartografía pero que no era continua con los municipios adyacentes. Entonces, como empezamos a elaborar esta cartografía a escala 1000, le propusimos, hicimos un convenio y entonces a partir de ahí tenemos el 1000 de Barcelona que el ayuntamiento mantiene porque tiene recursos de topografía. Desde cartografía MB tenemos equipos de restitución fotogramétrica y actualizamos el interior de manzanas. Entonces, eso es bueno porque hay una buena colaboración técnica, pero también hay un marco político estratégico que ayuda a esta buena relación. Entonces, pactamos a nivel técnico que la información que estaba publicada en el geoportal de cartografía y en el de en Barcelona sean lo mismo y nos ponemos enlaces para que desde cartografía MB puedan ir al plano, porque lo tienen más actualizado que nosotros, que es cada 6 meses. Claro. Y, por ejemplo, quiero poner un ejemplo que en el tema del BIM, ¿no?, que ellos son pioneros en esto. Claro, siempre es, ¿y vosotros no vais a publicar BIM? Es que no tiene sentido que gastemos
dinero público en hacerlo nosotros cuando ya nuestra cartografía la están publicando ellos en el modelo IFC, ¿no? Un poco la estrategia marca eso. Bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida a Vicente García, ingeniero técnico en topografía con más de 30 años de experiencia en el Ayuntamiento de Madrid y lidera la actualización de la base digital de geoinformación municipal. Hoy nos explica cómo se gestiona la cartografía, modelos 3D, vuelos fotogramétricos y otros recursos para mantener al día la información geográfica de la ciudad. Así que le cedo la palabra a Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a la organización por darnos la oportunidad de compartir el proyecto con todos vosotros y, bueno, un poco a todo el equipo de la Subdirección General de Innovación, que es el responsable de que este proyecto se lleve a cabo. Llevamos ya unos años que nos planteamos hace ya un tiempo que el movimiento de la ciudad de Madrid era muy grande y nosotros estábamos actualizando básicamente la ciudad pues, por fotogrametría, exclusivamente cada vez que había un vuelo y decidimos pues, bueno, que no solamente la cartografía, sino toda la base de geoinformación municipal, que ahora veremos de qué está compuesta, pues que tenía que actualizarse de otro modo. Llevamos un año aproximadamente con este proyecto en producción y, bueno, lo que compartimos hoy con vosotros son estos primeros resultados tras este año de puesta en producción del sistema. Lo que vamos a ver es, bueno, en qué consiste la base de geoinformación municipal, cómo estamos abordando esta estrategia de actualización, cuáles son las fuentes de datos que utilizamos, el sistema de gestión que gobierna todo esto, cuáles son los métodos de captura que utilizamos, su distribución finalmente a través del geoportal y las conclusiones de las ventajas o beneficios que hemos sacado tras la implantación de esta actualización selectiva. Bueno, ¿qué es la base de geoinformación municipal? Bueno, nosotros la definimos pues eso, como un conjunto integrado importante de toda la información de propósito general, no tanto de mapas temáticos como toda la información de propósito general. Debe ser el soporte de proyectos estratégicos, pues tales como el gemelo digital de la ciudad dentro de la estrategia digital de Madrid, el proyecto del nuevo planeamiento, lo que se denomina Sueña Madrid, la automatización de licencias urbanísticas mediante la recepción de proyectos BIM, bueno, pues la cartografía, la base de geoinformación municipal, basada fundamentalmente en la cartografía, debe dar respuesta a estos proyectos, pero también debe seguir dando respuesta a todas las bases de datos tradicionales, entre comillas, que gestionan, que gobiernan esa gestión municipal, padrón, tributos, etcétera. Para ello, pues entendemos que tiene que tener 4 características fundamentales. Debe ser precisa, es decir, debe ser la foto geométricamente más cercana posible a la ciudad en cada momento. Debe ser actualizada esa foto lo más precisa posible, debe ser lo más ajustada a la realidad posible en el tiempo también. Debe ser fiable, debe ser un proyecto de largo recorrido, que pueda ser soporte a un proyecto que empieza en este momento, pero que va a desarrollarse durante 4 años, durante 6 años. La base de geoinformación municipal debe garantizar esa información y debe ser consistente, fundamental. Todos los productos que componen la base de geoinformación municipal deben ser consistentes geométricamente entre ellos. Antes de continuar con la base de geoinformación municipal y ver qué es lo que la compone, a mí me gusta mucho hacer una pequeña reflexión en cuanto a la seguridad jurídica digital. Está muy desarrollada, me gusta representarlo en un triángulo. Todo el tema de identidad no es que esté muy desarrollado, está muy implantado, muy asumido por todos los agentes. El tema de la seguridad de la identidad digital mediante las firmas electrónicas, los distintos sistemas de firma electrónica, la garantía documental mediante los códigos seguros de verificación, el alojamiento en sede de la documentación. Sin embargo, la garantía espacial, si bien es cierto que hay una cierta garantía espacial, pero por lo menos a nivel municipal, no entro en otros ámbitos, pero a nivel municipal sigue siendo generalizado la entrega de los proyectos, de las licencias en PDF, etcétera, documentación que no es métrica realmente. Nosotros entendemos que para garantizar la seguridad jurídica digital realmente tienen que desarrollarse estos tres vértices del triángulo y garantizar que la entrada de datos geométrica es única, viene firmada y eso ya es inamovible. Entendemos que ahí hay mucho recorrido. Bueno, nos gusta compararlo pues, con la pirámide acodada de Seferu, que todavía fue la primera pirámide
no escalonada, pero no consiguieron esa técnica, y lo que nosotros decimos que queremos llegar pues, a la pirámide de Keops, a que los 3 vértices del triángulo estén igual de desarrollados. Entendemos que nos falta todavía recorrido. ¿Y en qué compone la base de geoinformación municipal? La base de geoinformación municipal, vamos a ver hoy las 3 partes de arriba, engloba toda la producción cartográfica, la producción fotográfica y todo el tema de ortofotos, las réplicas en 3D que hacemos de la ciudad con esos 2 componentes básicamente, más los modelos digitales del terreno, todo el tema del callejero, porque es fundamental, es el sistema universal, entre comillas, de georreferenciación de las bases de datos. Todas las bases de datos, por lo menos en el ámbito municipal, el 99% de las bases de datos se georreferencian a partir del callejero. La red topográfica, evidentemente, como esqueleto de todos los soportes, y todos los productos de teledetección que generamos, que en este caso nos interesa el enfoque como fuente para actualizar la base de geoinformación municipal. No vamos a entrar en los productos temáticos que se generan. Bien, con todo ello hemos conseguido, mediante la idea de actuar solamente allí donde la ciudad cambia y no hacer barridos generales por restitución o por revisión de toda la ciudad, pues actualizar cuatrimestralmente. No hemos llegado todavía al bimensual que acaba de comentar el Ayuntamiento de Barcelona, pero sí ponemos la cartografía 3 veces al año en producción. Actuamos, como decíamos, solamente en aquellos puntos donde la ciudad se mueve. Y tenemos 7 fuentes de datos, 4 de ellas que llamamos directas, porque es el propio proveedor, el receptor de esa información el que nos la facilita, que son las licencias de primera ocupación, que nos informan sobre todas las edificaciones nuevas que hay, las obras de iniciativa pública, remodelaciones de aceras, temas de accesibilidad, obras de mediana y pequeña envergadura, y las obras de iniciativa privada, que son los grandes desarrollos de la ciudad. Y luego los levantamientos topográficos, que o bien por encargo de otras dependencias municipales o por iniciativa nuestra, hacemos nosotros. Y luego, como con eso no llegamos al 100% del movimiento de la ciudad, tenemos hoy por hoy 3 elementos que nos complementan esa información, que son todo lo que está identificado en versiones anteriores, como zonas de obras o mapas o edificios en construcción, que siempre hay que estar revisándolos. En la siguiente actualización, los propios controles de calidad que nos identifican también dónde, bien por error o por omisiones o por comisiones, tenemos que actuar en la ciudad. Y por último, decía en la diapositiva anterior, el tema de teledetección. Nos interesa del tema de teledetección, sobre todo los mapas de cambios que generamos. Cuatrimestralmente se genera un mapa de cambios urbanos y es lo que nosotros llamamos el coche escoba, que nos permite barrer todas aquellas zonas a las que no hemos llegado porque no tenemos. El ayuntamiento es enorme y lamentablemente pues no hemos llegado a todos los proveedores de datos. Entonces, estos mapas de cambio nos sirven pues eso, para recoger todo aquello que se nos haya escapado por otras fuentes de datos. Todo ello lo gobernamos desde un sistema de gestión que decimos que es interno y externo, porque sobre una misma base de datos trabajamos tanto los técnicos municipales para todo el tema del gobierno del proyecto, como la empresa adjudicataria que nos hace los levantamientos topográficos y las actualizaciones de la cartografía. Trabajamos sobre la misma base de datos, con lo cual en tiempo real estamos viendo el estado del proyecto. Nos dirige dónde actuar, tenemos el coste individualizado de cada una de las zonas y nos informa sobre el estado en el que se encuentra cada uno de esos ámbitos donde actuamos. También este sistema de gestión tiene un cuadro de mando que lo gobierna y nos permite pues, llevar no solamente la facturación individual de cada trabajo, sino esos totales facturados, los levantamientos topográficos que publicamos en el geoportal y las actualizaciones cuatrimestrales de la cartografía que publicamos en el geoportal, qué ámbitos son los que se incluyen en cada actualización. Bueno, adelantamos unas primeras cifras. Son muy provisionales porque son de un año de evolución del proyecto y el proyecto básicamente se basa en 3 tipos de actualización. Actualización de vuelos PENOA de 9 centímetros, actualización de vuelos de mayor resolución y levantamientos topográficos. Estas estadísticas son de levantamientos topográficos básicamente y de vuelos de mayor resolución que PENOA, porque el siguiente vuelo PENOA está ya realizado, ahora lo veremos, empezaremos a actualizar a partir del año que viene. Entonces, con el ciclo de 2 años, cuando completemos un ciclo de 2 años, conseguiremos tener unas cifras más realistas de costes y de alcance. Pero sí que hemos actuado en un año en más de 260 ámbitos de distinta envergadura, que suponen aproximadamente un 3% de todo el área urbana de la ciudad. Y este es el coste que hemos sacado, que evidentemente al año que viene probablemente nos haya bajado a más de la mitad, porque esto tiene un gran peso en la actualización por levantamientos topográficos. Este coste será realista dentro de un año aproximadamente. Bueno,
Hemos dicho que tenemos información de cómo publicamos mensualmente, que es el cuadro de arriba, toda la superficie que estamos poniendo en el geoportal actualizada por levantamientos topográficos, y cuatrimestralmente toda la superficie que por cualquier otro método estamos actualizando en cartografía. Este es un poco una de las fuentes de datos que tenemos, de los métodos de captura que utilizamos, son los vuelos fotogramétricos. Bueno, combinamos vuelos, ya he dicho, de PENOA, no hay nada firmado, me anticipo a alguna pregunta que pueda haber, no hay convenios firmados con la Comunidad de Madrid, pero la relación es muy buena y colaboramos de forma que la Comunidad de Madrid vuela y nosotros hacemos las ortofotos, por ejemplo, verdaderas sobre esos vuelos en el ámbito municipal. Entonces, bueno, digamos que, por no extenderme demasiado, tenemos de alguna manera ya garantizada la producción de vuelos fotogramétricos y ortofotos hasta el año 2028. Los métodos de captura básicamente son tres. La topografía, con todos los sistemas de captura que la utilizamos para los espacios públicos, la restitución fotogramétrica para los interiores de manzana, y también se introduce el tema del mapeo móvil. Hicimos un levantamiento de todos los túneles hace ya unos años, todos los túneles de la ciudad, pero ahora ya se ha programado, no es un contrato nuestro de cartografía, sino de la oficina digital, pero hay programado un levantamiento por mapeo móvil de toda la ciudad una vez al año. Entonces, bueno, pues la combinación de todos estos métodos de captura es lo que nos da los resultados. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de hacer cartografía de precisión, que se ve fatal. De hacer cartografía de precisión, integrar esa cartografía de precisión en la cartografía municipal, de forma que sea consistente y que tengamos productos continuos. Se ve mejor ahí que aquí. Aquí no se ve, perdón. Con eso generar cartografía multiescala. Con esa cartografía hacer el modelo 3D vectorial de la ciudad que sea consistente con esa cartografía vectorial que obtenemos por restitución o por levantamientos. Eso es un poco el nivel de aproximación que tenemos, y con eso obtener productos derivados con altura real de los edificios. También con todas las capturas masivas que se hacen, bien de superficie a partir de correlación, o bien por móvil mapping, o bien por láser escáner fijo, integrar todo eso en un modelo 3D, tanto de zonas vistas como de zonas ocultas, y con todo ello tener una vista 3D lo más realista posible de la ciudad. Pero no quedarnos ahí, sino que esa vista sea consistente geométricamente con la parte vectorial de la ciudad, que sea, en el fondo, distintas visiones de un mismo producto geométrico. Y eso nos permite identificar unívocamente cada uno de los elementos, tanto en 2D como en 3D, y asociarlo a todas esas bases de datos municipales que comentábamos antes: padrón, multas, tributos, etcétera. Todo ello lo distribuimos a través del geoportal, bien mensualmente, de manera individual, cada levantamiento topográfico como producto, con sus memorias, con sus cálculos, con todo como producto. Cuatrimestralmente la cartografía y el modelo 3D de la ciudad, se suben ambas cosas actualizadas, y anualmente los vuelos y ortofotos que se hacen tanto PENOA como específicamente. Final, ya por acabar, la última diapositiva. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, pues es una actualización más eficiente. El actuar allí donde la ciudad cambia, nada más, nos permite mayor rapidez a la hora de poner a disposición la información, pero también mayor economía. Economía en el sentido, hemos visto antes una cifra muy elevada de coste por hectárea, en el sentido de que nos permite aplicar unos métodos que sería inviable por coste económico aplicar al total de la ciudad, pero como estamos actualizando de manera selectiva, sí nos permite aplicar esos métodos que si no sería inviable. Procuramos integrar todos los métodos de captura de los que disponemos en cada momento: captura masiva, levantamientos topográficos, restitución, etcétera. Ello nos está permitiendo pasar de una escala de referencia que teníamos, que era 1000, a escalas de mayor detalle allí donde actuamos, y nos aporta una mayor fiabilidad de datos, porque hemos conseguido, a nivel de elemento gráfico, a nivel de línea, a nivel de polígono, tener la fecha de captura en campo de ese dato, el método de captura y, por lo tanto, la precisión de ese dato, y finalmente la fecha en la que se publica en el geoportal, lo que, por lo tanto, le está dando una fiabilidad de esas 4 características que decíamos al principio. El saber de qué fecha es ese dato, no solamente la precisión de ese dato, si es centimétrica, si no es centimétrica, sino cuándo realmente ese dato estaba así en ese punto de la ciudad. Pues es algo que le aporta fiabilidad al proyecto. Y nada más, no sé si me he cedido. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Perfecto.
Ahora tenemos 5 minutitos para preguntas, si alguien tiene. Aquí veo una. Hola Vicente, Hola, muy ¿qué buenas. tal? Nada, es únicamente una reflexión para los que somos de provincia, que venimos de fuera, pues la verdad que nos congratula mucho bueno, esta manera de trabajar, porque yo me acuerdo en 2016 en las conferencias Inspire, la Diputación de Guipúzcoa decía, ya tengo mi cartografía, ahora ¿cómo la mantengo? Y era un mantenimiento selectivo mediante levantamientos topográficos que los ayuntamientos mandaban a Diputación. No sé si está aquí Ollana de la Dipu de Guipúzcoa, no. Pero bueno, pues que la capital del reino que haga lo mismo, pues la verdad que a los de provincia pues nos da mucha satisfacción. Nada, enhorabuena, porque la verdad que es espectacular y nada, pues eso, que ese es el camino. Gracias. Hola Vicente, felicidades. Te quería preguntar una cosa relacionada con lo de la firma de la documentación. ¿Habéis hecho alguna prueba con firmar los documentos CAT? ¿Tenéis alguna experiencia? Porque últimamente me ha llegado esta consulta de parte de urbanismo para que la entrada y la salida de proyectos de urbanismo vayan firmados y claro, teníamos esta duda de cómo firmar no sé si es GeoPDF o... No hemos firmado CAD, lo único que hemos firmado hasta ahora son GMLs. Vale. Por ejemplo, ponte un ejemplo, bueno, creo que este mes se ha aprobado un cambio de trazado en el límite del término municipal con el municipio de Rivas, en la zona de la Cañada Real. Creo que lo ha aprobado la Comunidad de Madrid pues, en este último mes y con entrada en vigor el 1 de enero del 26. Esa delimitación y esas superficies que se han intercambiado han sido ficheros GML firmados digitalmente que están en sede municipal y eso se ha trasladado al proyecto que ha aprobado la Comunidad de Madrid y se trasladará al Registro Central de Cartografía. Pues bien en esa línea o bien los proyectos BIM, los IFC, vale, tendremos, vamos teniendo, ahí está el proyecto de automatización de licencias, tendremos entrega de información vectorial, Catastro lleva muchos años haciéndolo, pero firmar. Lo que nosotros entendemos es que ese proyecto, lo primero, hay que garantizar la geometría, no vale una foto, no vale un PDF, pero segundo, esa geometría que está adjunta en el proyecto debe tener una responsabilidad que se garantice que el estudio tal o que el profesional cualificado tal ha firmado esa documentación y eso ya va a misa, ya no hay más redigitalizaciones, ya no hay más reinterpretaciones, no hay nada más. Estoy totalmente de acuerdo, pero nos faltaba esa parte tecnológica de cómo hacer esa firma, ¿no? De cómo, pero bueno, ya. Nosotros ya te digo, hasta ahora lo que se ha podido hacer es que pues ya investigamos. Gracias. Nada. Dos preguntitas breves, seguramente. Perdona. ¿no? Dentro de las 7 fuentes de modificaciones de la información, has marcado una que es mapa de cambio por teledetección. Es la única que no tengo controlada. ¿Eso qué es exactamente? Nosotros, bueno, ya desde el año 1999 tenemos un proyecto de adquisición de imágenes submétricas. Hemos ido evolucionando. Ahora el último proyecto ha sido con WorldView, pero llevamos desde los iconos y de las primeras imágenes y a partir, por comparación, tanto con métodos automatizados, con apoyo de inteligencia artificial, como con revisión visual, generamos un mapa de cambios urbanos. Es que es el que nos falta a nosotros. Hay zonas en las que no tenemos... Pues ese mapa de cambios, que también es cierto que la clasificación de esos cambios tiene no es perfecta, pero sí la identificación de dónde se mueve la ciudad. También hay ocultaciones donde hay arbolado y tal. No coge todo, pero coge bastante. Perfecto. Y dentro de lo que he notado, vais firmando los datos, cuándo se publican. ¿Os habéis planteado el tema de cartografía a fecha? El tema de ir guardando históricos de elementos por elementos. Poder solicitar la modificación de un estado de la cartografía a 17 de marzo. Sí, entre comillas. Hemos incluido... Claro. Hablaremos, ¿no? Simplemente sí. Hemos incluido, como decía en una de las últimas diapositivas, la fecha de captura de cada dato. Pero claro, si lo entendemos en el concepto hoja o en el concepto de ámbito, pues vas a tener de distintas fechas información. Entonces, decir que la cartografía está a una fecha, no, este dato está a una fecha.
Y cuando te descargas ese dato, cuando lo consultas, puedes en los metadatos consultar de qué fecha es ese dato, pero no puedes decir, porque no tenemos la más aproximada no que tengamos nosotros, porque, por ejemplo, en el tema de nosotros, en el tema de atestados de tráfico, el tema de accidente, claro, hay procesos judiciales que van, como estaba la cartografía, soporte, tenemos que empezar a pensar en eso. Nosotros lo estamos siguiendo con ir guardando información estática, pero no hay una forma rápida de... En ese tema, nosotros lo único que certificamos desde hace tiempo son las fotografías aéreas. O sea, cuando nos piden para una licencia para disciplina urbanística, para una infracción urbanística, nosotros certificamos las fotografías aéreas. Jamás hemos certificado una cartografía. Ahora, con esto de tener el dato, la fecha de cada elemento, nos lo podríamos plantear a futuro, pero hasta ahora nunca hemos certificado una cartografía. No. Una última pregunta. Aquí había una chica que quería preguntar. Hola, Vicente. Nada, en primer lugar, enhorabuena porque conseguir el... ¿No se oye? Acércate un poquito más, que no se te oye. ¿Ahora se oye? Sí. Vale. Nada, en primer lugar, enhorabuena porque conseguir ese grado de actualización en una ciudad tan grande como Madrid creo que es todo un reto. Así es que, en primer lugar, darte la enhorabuena. Gracias. Y en segundo, preguntarte, has mostrado imágenes hiperrealistas del 3D de Madrid. ¿Qué habéis hecho? ¿Un vuelo oblicuo para eso? Sí, desde 2019 creo que es, se hacen vuelos sobre cenitales y oblicuos hacemos las dos cosas. Realmente son dos escenas, las que hay una hiperrealista a partir de esos vuelos cenitales y oblicuos y otra vectorial a partir de la cartografía. Realmente lo que estamos haciendo es trabajar simultáneamente con las dos. Una te permite asociar a base de datos la información y la otra esa imagen lo más ajustada posible a la realidad. Muchas gracias, Vicente. Déjame el micro, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a dar la bienvenida a Ignacio Gámez, responsable del Departamento GIS en Bilbao TIC, y a Sergio Jorrín, que es director de operaciones en Geograma. Juntos nos van a presentar GeoBilbao y la iniciativa GeoBat, que nos demuestra cómo los datos geoespaciales y la colaboración entre administraciones acercan la información a los ciudadanos. Muchas gracias. Os doy la palabra ya. Buenos días a todos y a todas. Pues nada, aquí estamos, el segundo día en las jornadas. Encantado de estar con todos vosotros. Él es Ignacio, yo soy Sergio. Y pues nada, pues vamos a hablaros de cómo el Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao TIC, que es la sociedad pública informática del Ayuntamiento, pues pone los datos al servicio de la ciudad y los ciudadanos. ¿Cómo hace esto? Pues a través de una iniciativa colaborativa, ¿no? Pues ya hace algunos años, pues tanto el CECASA, ¿vale?, que es la Sociedad Pública Informática de la Diputación Foral de Álava, ITFE, que es la Sociedad Pública Informática de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, Ayuntamiento de Baracaldo, Ayuntamiento de Irún y Ayuntamiento de Bilbao, pues vieron que la mayoría de las necesidades que les planteaban sus usuarios en los departamentos, pues que en un 80% eran las mismas, ¿no? Y dijeron, bueno, pues vamos a atacarlas conjuntamente. También dentro de las empresas que les dábamos servicio, pues veíamos un poco esto. Y por eso surgió GeoBat. ¿Por qué estamos hoy aquí? Pues básicamente para buscar nuevos colaboradores, ¿no? Queremos presentaros lo que hacemos. De hecho, luego, Nacho, lo interesante es la parte de Nacho con los casos de uso del Ayuntamiento de Bilbao. Y, bueno, pues al final lo que ya sabéis, que mantener código por separado es caro e ineficiente y que, bueno, pues que si unimos esfuerzos, reducimos costes, mejoramos el time to market, ¿no? Al final aceleramos esas mejoras que queremos hacer, evitamos duplicidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues os vamos a contar un poco esto. ¿Qué es lo importante? Pues bueno, pues que hay un plan común de desarrollo. ¿Esto qué hace? Pues que al final piensas más las cosas, ¿no? Muchas veces empezamos a hacer y luego vamos pensando por el camino, ¿no? Pues cuando surgen necesidades en un departamento, en la Diputación, en el Ayuntamiento, pues ya se trata de una forma diferente, ¿no? Y se trabaja en un plan común. Esto, la verdad es que es muy importante. Y luego, pues se piensa todo muy bien, ¿no? Se reutilizan todos los componentes comunes y en muy pocos casos, pues se crean módulos específicos para algún vertical en concreto, ¿no? Pero en realidad, pues se trata de aunar esa fuente. Entonces, menor coste, la evolución es más rápida, calidad y seguridad, bueno, mayor retorno de las inversiones, un roadmap conjunto, ¿no? De hecho, a veces
pues lo que os pasa, ¿no? En la administración, pues algunos tienen dinero un año, otros no. Pues bueno, pues al final estos cambios de cromos de esto lo asumo yo, esto tú, esto qué tal, ¿no? Entonces esa parte de colaborar de esta forma, la verdad es que es un equipo súper fácil de trabajar con ellos. Pues está Iñaki, Ignacio, está por ahí también Aitor, está Yolanda también, no la veo por la sala, pero también está por las jornadas. Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Es ponerse de acuerdo y trabajar todos a una. En el 2025 no me voy a poner a hablar de funcionalidades, ¿no? Básicamente, pues cubre todas las necesidades que se necesita resolver a nivel de WebGIS. Fichas de atributos, inventarios sobre el mapa, consultas predefinidas, diseño responsive, descarga, toda la parte de administración, etcétera, ¿no? Sí que hay un módulo en concreto que es la parte de gestión de actividades, que luego entraremos un poco en detalle, que la verdad es bastante potente porque toda esta iniciativa también surgió en el ayuntamiento empujada por el área de movilidad y sostenibilidad. Entonces permite llevar el mantenimiento correctivo y preventivo de los contratos que había, bueno, los contratos que hay en el área de señalización horizontal, vertical, ITS, semáforos, etcétera, ¿no? Entonces esto, bueno, digamos que es una cosa un poco diferente al resto, ¿no? De hecho, en aquella solución que todavía está en producción y se van evolucionando cosas, ¿no? Incluso se generaban las relaciones valoradas, ¿no? Para que, bueno, pues las contratas, digamos, facturasen mensualmente. Y muy potente, esa parte también es potente. Pero bueno, luego veremos muchos casos de uso, ¿no? En cuanto a la arquitectura, pues es software libre, en el front tenemos Angular, en el back Spring Boot, sistema de gestión de base de datos, pues todas, porque además en el consorcio hay de todo, Oracle, SQL Server, PostgreSQL. En cuanto a motor de renderización, pues nos basamos en servicios estándares y al final eso, cada casa tiene su producto, GeoServer, Hexagon, Lucia, Terry, ¿no? Y demás, ¿no? En la parte de librería de mapas, OpenLayers. La interfaz, pues bueno, tampoco voy a entrar al detalle, que si la zona de mapa, la zona de herramientas, el localizador de elementos, etcétera, ¿no? Paneles de información y acceso al resto de módulos. Ahora iremos viendo. Bueno, pues, aquí lo que os digo, tampoco las típicas funcionalidades de navegación, de mapas, selector de capas base, no vamos a entrar en detalle porque lo importante es lo que va a exponer Ignacio. Aquí, pues nada, pues hay incluso plantillas por defecto para la parte de presentar atributos clave-valor, pero luego se puede extender y podemos ver cosas complejas como todas las líneas de Bilbo Bus, también la presentación en tiempo real, etcétera, ¿no? Pero bueno, era para que vieseis una ficha un poco más compleja. Herramientas, pues todas, ¿no? Incluso hay algunas que las tienen cada uno de los visualizadores, ¿no? Pues, por ejemplo, este geocodificador, pues al final está integrado con la base de datos de territorio del ayuntamiento, ¿no? Pues en la Diputación de Álava tendrá otra solución, en Nietzsche, Diputación de Guipúzcoa otra, en el Ayuntamiento de Baracaldo la suya, etcétera, ¿no? Al final hay componentes que son específicos, pero muy potentes. Este se utiliza mucho internamente allí por las diferentes áreas. Bueno, pues tenemos una zona, el conjunto de datos, donde tenemos el listado completo de capas y podemos buscar. La verdad es que bastante funcional. Luego tenemos, bueno, si hacemos a propiedades podemos filtrar, vamos a seleccionar opacidad, ver si los elementos son descargables, ¿no? Luego tenemos una zona que es bastante interesante, donde vemos un poco los datos activos que tenemos marcados en el mapa. Pues al final, como hay tantas capas, pues dices, mira, ahora mismo estás trabajando con estas tres, ¿no? Luego la parte del localizador de elementos, que no solo, por ejemplo, en este caso está integrado con la base de datos de territorio, sino que con cualquiera de las capas que hayas añadido al mapa, ¿no? La parte de edición, pues también muy potente, pues porque, bueno, pues hoy en día en un entorno WebGIS se puede hacer prácticamente todo. Antes habría que editar el entorno desktop, ¿no? Pues entonces que si recorte, que si herramienta para agujeros, para deshacer o rehacer campos, etcétera, ¿no? Todo esto, la verdad es que es potente, pero no entramos en detalle. La idea era que lo tuvieseis en la presentación porque luego se publican, entonces, bueno, pues si a alguno le interesa, pues va a tener un poco el detalle, ¿no? Cosas interesantes, pues bueno, relación a entidades, ¿no? Pues como os decía, todo esto también surgió desde un área que tiene inventarios muy potentes con relaciones padre-hijo, etcétera, ¿no?
pues no sé, puedes tener un vado, la entrada de un vado relacionada con la geometría y tal. Bueno, pues al final son modelos de datos complejos y se solucionó de una forma muy potente. Podemos navegar entre el modelo, ir, digamos, al elemento principal que tiene la geometría, etcétera, ¿no? Pues todo esto lo resuelve de manera estupenda. El módulo de actividades que os comentaba antes, ¿no? Que puedo establecer una secuencia de estados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no son entidades, sino que son actividades. Y bueno, pues ya, digamos, la parte de gestión documental, módulo de consulta, módulo de informe, simplemente para que lo tengáis. Cedo la palabra a Nacho, que os va a contar los casos de uso, que son los interesantes. Muy bien, gracias, Sergio. Vale, a ver, ¿cómo se cambia? ¿Aquí? Sí. Bueno, vale. Os voy a comentar un poco realmente qué consiste GeoBilbao, ¿vale? Y algunos otros desarrollos que se han construido en modo vertical. Para eso os presento un poco un esquema de todo esto que ha comentado Sergio. Esta es la foto general que tenemos en el grupo que estamos colaborando. Como veis, en otras administraciones tienen sus propios visores, son temáticas totalmente diferentes y me voy a centrar lógicamente en la parte que llamamos la parte del ayuntamiento. Esta es la foto actual, un único, ya no sé ni cómo llamarle, geoportal, aplicación, portal, visualizador, pero es una herramienta que no solamente visualiza información, ¿vale? Estamos tendiendo a dotarle de mucha más funcionalidad, ¿vale? Es por eso por lo que el título yo creo que es un poco ambicioso, pero la realidad es que ese es nuestro objetivo. Smart City se va a llevar desde GeoBilbao, esa es nuestra pretensión. Entonces, voy a intentar resumirlo en un minuto, también cómo ha sido un poco nuestra evolución, porque creo que me parece un poco interesante que hemos ido aprendiendo en estos, voy a venir más o menos unos 15 años para acá, ¿vale? Hace unos 15 años, antes incluso de que yo entrara en Bilbao TIC, pero ya venimos trabajando, yo trabajaba antes en Geograma y ya venimos trabajando haciendo proyectos en el ayuntamiento. Hace unos 15 años más o menos, cada departamento trabajaba la herramienta de manera independiente y era impensable el hecho incluso de compartir información con otras áreas, ¿vale? Ahí hubo un esfuerzo importante de concienciación con las diferentes áreas. Primero, centralizar la información, porque había información en diferentes orígenes de datos. Yo creo que esto es algo súper común en todos los que estamos aquí. Entonces, hicimos un esfuerzo importante para que toda la información estuviese centralizada en un único servidor municipal. Eso por un lado. Y por otro lado, intentar también que el acceso a dicha información fuera de manera estándar, ¿vale? No a través de diferentes herramientas, porque había diferentes tipos de soluciones, con diferentes tipos de tecnología. Entonces, digamos que pasamos a una siguiente etapa en la que por fin conseguimos que toda la información estuviese centralizada en el servidor municipal. Conseguimos levantar incluso N visualizadores, muchos, para los diferentes negocios, para patrimonio, catastro, medio ambiente, plan general, ¿vale? ¿Qué es lo que vimos un poco, ¿no? En base un poco a la experiencia, ¿no? El mantenimiento. Cada vez que hacías una corrección de un bug, una mejora, teníamos que ir replicando a los diferentes visualizadores esas mejoras. Entonces decidimos, con la entrada también, bueno, pues de este desarrollo de GeoBat, de crear un único portal, que es el caso de GeoBilbao. Y por eso hemos llegado a esta situación. Solo tenemos GeoBilbao y a día de hoy nos quedan todavía 4 visualizadores. En marcha tenemos el visualizador de territorio y el de catastro, que ya estamos integrando dentro de GeoBilbao, ¿vale? Nos quedaría pendiente la parte de Tetra y movilidad. Entonces, con esto que hemos conseguido, pues tenemos un único visor donde acceden todas las áreas municipales, ¿vale? Cada área municipal tiene su propio perfil. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada área accede a su propio conjunto de datos, sus actividades, sus informes, sus consultas, todo eso configurable desde un módulo de administración. Muchas de estas herramientas, sobre todo esa que pongo ahí, todas estas están disponibles dentro de lo que es el código fuente de GeoBat. A la hora de integrar los datos, es lo que ha comentado, lo ha adelantado antes Sergio, el tema de las actividades. Lo que hemos hecho nosotros desde GeoBilbao es desarrollar una API de integración que facilita la integración de toda la información de los servicios, limpieza, jardinería, aguas, alumbrado, la información a partir de sus sistemas, que los datos están aquí en el ayuntamiento. Y para eso a través de una API. He puesto una nube de palabras simplemente porque, bueno, que veáis un poco todo lo que se integra
Este es un esquema muy general de realmente cómo funcionamos dentro del ayuntamiento. Tenemos casos donde tanto el contratista como el usuario municipal mantienen la información del inventario a través de diferentes herramientas, que pueden ser GMedia, QGIS, herramientas CAD, etcétera. Tenemos otros escenarios donde directamente ya tenemos contratistas o usuarios municipales que mantienen el inventario y llevan todo el tema del mantenimiento directamente ya desde GeoBilbao, y otro escenario donde el contratista tiene su propio software de gestión y a través de la API nos llega diariamente la información tanto del inventario, actividades, documentos, etcétera. Vamos a entrar ya directamente a casos de uso. En el caso de limpieza, por ejemplo, voy a mostraros un par de ejemplos. Uno, lo que es la parte de la gestión e integración del inventario, y por otro lado, un poco el nuevo sistema de recogida de orgánica que se ha implantado hace cuestión de 3 semanas. Bueno, perdonad. En este caso de uso, bueno, por donde iba, el módulo de consultas. He puesto también un poco una captura de pantalla de una de las últimas integraciones que se hicieron a principios de este año. Es un módulo que permite acceder a la información a vista de calle. No deja de ser como un Google Maps, lo único que, como tiene las 9 puntos por detrás, pues también ofrece herramientas de medición, ¿vale? Esto es algo que tampoco es novedoso. En cuanto al caso de uso de la monitorización de cómo se ha recibido el nuevo sistema de recogida de orgánica, pongo algunas capturas de pantalla de los desarrollos que se han hecho, que esto lógicamente no está dentro de lo que es el código fuente de Geobat, porque son extensiones que se han hecho sobre ella. Aquí en este caso, bueno, pues os presento un ejemplo de cómo el técnico municipal puede consultar a esta isla de contenedores quién ha aportado orgánica. Se muestra un poco se me remarcan los edificios que han aportado orgánica en un intervalo de fecha que es configurable por usuario. También tiene un pequeño cuadro de mando, que es un nuevo módulo reciente que hemos empezado a desarrollar. No queremos tampoco, lógicamente, competir con un Power BI, pero sí que queremos dotar a Geobat de unas herramientas que permitan de manera fácil integrar gráficos dentro del visor, ¿vale? Entonces, en este caso, podéis ver un poco el cuadro de mando que se ha preparado para hacer seguimiento a la evolución del nuevo sistema de recogida de orgánica. Y desde el módulo concreto de Bilbao. Entonces, bueno, pueden ver un poco la foto desde donde los usuarios, a través del empadronamiento, aportan residuos en la zona de este barrio, ¿vale? Como veis, hay puntos dispersos. El 1 de diciembre se implanta la lista blanca de depósito, de tal forma que se va a acotar. Vale. Voy a intentar en un minuto, ¿vale? Otro caso de uso es el tema del servicio de jardinería. Aquí lo que quería presentar es, bueno, este es el inventario que se mantiene desde jardinería, el tema de arbolado, el seto, macizo, parterre, etcétera. En este caso lo que yo os quería presentar un poco las diferentes actividades que se han definido para la integración del servicio de jardinería. Este es, como veis, son algunas capturas de pantalla de cómo se hace de ese módulo. El cómo se hace el seguimiento, te permite consultar la actividad, la edición para cambiar de estado, el seguimiento, la secuencia de estado por la que pasa esa actividad, la trazabilidad, quién cambia de estado, con qué, con sus documentos y la parte de gestión documental. Lógicamente, no sé si lo ha comentado Sergio, pero GeoBilbao se adapta a cualquier dispositivo. Entonces, los inspectores van con GeoBilbao, tanto en la tablet como en el móvil, para realizar la inspección, le sacan la foto, la suben. O sea, todo eso está resuelto desde GeoBilbao. Bueno, desde la parte del módulo consulta también se pueden hacer seguimientos sobre las actividades. Y como tampoco me queda mucho más tiempo, me voy a saltar el servicio de aceras. De aquí de la parte de catastro, simplemente comentaros que, bueno, Geobat permite una navegación entre plantas, de tal forma que es muy fácil y muy sencillo poder consultar la información catastral. Haces clic sobre un edificio, te sale en la parte de la derecha una barra donde seleccionas la planta y navegas sobre ella, ¿vale? Aquí se ha hecho mucho más desarrollo, fichas personalizadas. Creo que es importante destacar el módulo que se ha hecho para la integración de Padrón con Catastro, de tal forma que tenemos resuelta esa integración. A día de hoy nos quedan 130 viviendas por enganchar entre Catastro y Padrón. Y yo creo que ya con esto termino por el tiempo. Movilidad es el caso de uso donde realmente tiene una integración
completan. Desde aquí mantienen el inventario, gestionan las actividades y, como decía Sergio, realizan la facturación. Aquello que no está dado de alta aquí en el sistema no se factura. Es lo que asegura el mantenimiento del inventario. Yo creo que es el caso de éxito en el ayuntamiento. Y todo eso que se está haciendo con movilidad se está integrando dentro de GEOBAC. Aquí en la parte, estos son ediciones que, como veis, se han hecho ediciones, herramientas de edición personalizadas. Y lo que quería comentar es que ahora mismo en GEOBAC tenemos resuelto el tema de las actividades, pero a corto plazo vamos a tener el tema de los trabajos y las mediciones. Con lo cual también se van a poder realizar operaciones valoradas desde GEOBAC. Y bueno, me voy a quedar con la parte de Tetra simplemente, que también permite información en tiempo real, algunas capturas, pero bueno, no voy a entrar ya, que me he pasado de tiempo. Me ha dejado poco tiempo. Bueno, sí, es verdad. Se me olvidaba. Nada, ya con esto termino, de verdad. Esta es la última transparencia. Sin más, quería comentaros que vamos a seguir trabajando en el tema de los gráficos, el tema de los indicadores, y por último ya tenemos un primer piloto de integración del módulo de BIM dentro de GeoBilbao. Todavía no está para poner en producción, sí está muy avanzado, pero en el 2026 ya sí que queremos resolver casos concretos con los polideportivos de Bilbao, donde añadiremos sensórica y seguramente yo espero que para el año que viene podamos presentar algo ya más real. Ya con esto termino. Muchas gracias a todos. Vamos a dar la bienvenida ahora a Luis Antonio Álvarez Llorente del Ayuntamiento de Cáceres. Hoy viene a compartir su experiencia en la integración de 3 bases clave para la gestión municipal, que son el callejero, el padrón y el catastro. Es un trabajo pionero para mejorar la calidad de datos en la ciudad. Te cedo la palabra. Vale. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y a todos los que nos estáis escuchando, espero, y viendo a través de Internet. Bueno, pues yo vengo un poco a romper con lo que las 3 presentaciones anteriores, que han sido todas de contar cosas que a todos nos han encantado, creo, y que todos estaríamos dispuestos a tener en nuestros ayuntamientos. Y yo vengo a plantear un problema, aunque me ha dejado un poco descolocado la última frase que ha dicho de que tienen integrado ya el catastro y el padrón. Yo, en fin, ojalá yo no tuviésemos ni el 10%. O sea, me parece fantástico, eso quiere decir que se puede. Lo que estamos haciendo llegará en un futuro a tener algo de resultado. Bueno, pues esta presentación en realidad, si... Ahora, es un poco la continuación de la que presentamos en el AGIDE del año pasado en Vitoria. Lo que queremos un poco es contar la problemática que hemos detectado en el Ayuntamiento de Cáceres, el estado en el que partimos a principios de año, el estado en que nos encontramos y lo que nos faltaría para completarlo, con el objetivo un poco de compartir esta experiencia con todos y ver si entre todos encontramos una solución incluso mejor de la que nosotros hayamos planteado. Rápidamente, partimos de 3 bases de datos. El callejero, que el objetivo fundamentalmente es tener un listado de direcciones. El padrón, que el objetivo realmente es tener un listado de personas que habitan en la ciudad. Y el catastro, que en realidad es un listado de inmuebles, ¿vale? Dentro de la ciudad, cada uno con unos objetivos distintos, pero que al final todos comparten una cosa en común, que es una dirección. El callejero tiene una dirección, el padrón tiene una persona que al final vive en una dirección y el catastro tiene un inmueble que pertenece a una persona que al final tiene una dirección. Ese nexo de unión que es el callejero es el que en teoría nos debería permitir relacionar estas 3 grandes bases de datos. En el año 2023, INE y Catastro deciden una cosa que para mí ya hacía tiempo que tenía que haberse planteado, que es disponer de un padrón online. La forma de trabajar del padrón de habitantes sigue siendo la misma de hace 25 o 30 años, no hemos evolucionado y es bastante compleja y bastante lenta de llevar a la práctica. Entonces deciden tener una cosa que para mí es muy interesante, que es disponer de un identificador único de viviendas, que cada vivienda de España tenga un código de identificación de vivienda, un DNI que la identifique de forma única a nivel nacional. Con eso tendríamos un padrón de viviendas, un censo de viviendas, del cual se extraerían aquellos domicilios en los que vive una persona, ¿vale? Esa es un poco la idea principal de esto. Ya planteamos el año pasado, en la GIRE del año pasado, cómo estábamos un poco en el Ayuntamiento de Cáceres en este sentido. Tenemos un callejero bastante controlado desde hace muchos años, en el que están georreferenciados todos los números de gobierno. Ese callejero solo se controla desde el SIM municipal, nadie puede dar una alta ni una baja que no seamos nosotros, nadie se puede empadronar, ni pedir una licencia, ni obtener un documento público que no esté en un número de gobierno que esté previamente identificado en el callejero que gestionamos desde el SIM.
En relación con padrón, pues está perfectamente hasta código de vía y número, ¿vale? Nadie se puede empadronar, por tanto, como he dicho, en una calle que no esté previamente identificada y el número de gobierno dado de alta. Y con el catastro, pues somos capaces de llegar hasta los 14 primeros dígitos de la referencia catastral, es decir, situarlo dentro de la parcela catastral en la que se ubica ese número de gobierno. Pero claro, esto todavía se nos queda un poco corto. A nivel de padrón, nos faltaría poder ubicarlo completamente en lo que nosotros llamamos la parte privada de la dirección, es decir, todo aquello que está ya dentro de la parte privada de un inmueble, el portal, la planta, la puerta. Y en la parte de catastro, pues tenemos muchos problemas, sobre todo cuando sobre una parcela catastral hay más de un portal, hay más de una vivienda, más de un portal, que dé incluso a varias calles, o incluso que den en la misma calle que tengan varias escaleras o varias plantas, o varias puertas. Todo eso hace que eso que nosotros creemos que podía ser automático, que es hacer un cruce entre los dos utilizando el callejero como herramienta de nexo unión, pues detectamos que en torno al 80% de las direcciones iban a dar errores, unas por imposibilidad de convergencia y otras por falsos positivos. Ya veremos un ejemplo de esto a continuación. Bueno, pues ante esta situación, que voy a ilustrar gráficamente muy rápidamente en una diapositiva, nos vamos a centrar en una parcela, concretamente en el edificio que está situado en la calle Cueva de la Pileta número 3, que es ese que aparece ahí, que si lo vemos tiene dos portales, viendo los casetones de los ascensores, vemos que tiene dos portales interiores, que ese es su aspecto por fuera, solo tiene un punto de entrada al inmueble. Por la parte de aquí, que es la Cueva de Atapuerca, ya que veremos a continuación, no tiene ninguna puerta ni ninguna forma de acceder. ¿Cómo aparece esto reflejado en las tres grandes bases de datos? En el callejero, bueno, pues aparecería de esta forma: calle Cueva de la Pileta, el número 3, el portal 1 o el portal 2 y después la planta y la puerta. Esa sería la identificación correcta del callejero. ¿Cómo aparece este inmueble en catastro? Pues resulta que las viviendas que dan desde sus ventanas, porque no tienen puerta de acceso, a calle Cueva de Atapuerca, pues han dado de alta como calle Cueva de Atapuerca número 2. Ese número en el callejero oficial de la ciudad no existe, pero el catastro lo ha dado de alta en el número 2. Bueno, pues ese cruce automático ya de momento fallaría con el 60% de los inmuebles de este bloque. ¿Y cómo aparece en padrón? Pues ya lo rematamos. En el padrón aparece de todo. Y lo he simplificado un poco porque había gente que había dado de alta el NUM con tilde. Y ya empezamos NUM con tilde o NUM sin tilde. Mal asunto. Bueno, pues aparece gente que no ha puesto el portal. Aparece gente que ha puesto un bloque. El último aparece un bloque. ¿Por qué aparece un bloque y un portal si los demás son portales? Pues el problema de la parte esa privada es que la gente que mete los datos en padrón se tiene que fiar de lo que rellena el ciudadano en su hoja padronal, porque no tiene criterio para decidir si es portal, si es bloque, si no necesita, si no lo necesita. Entonces, esa parte de ahí se nos ha escapado y hace que todo este cruce sea absolutamente inviable. ¿Qué proponemos nosotros para resolver esto? Pues, si el cruce automático no funciona y no hay otra forma de hacerlo, pues tenemos que ir a la fuerza bruta, o sea, repasar una por una las 54.500 viviendas que aproximadamente calculamos que hay en la ciudad de Cáceres. No queda otra. ¿Por qué hemos llegado a ese 54.500? Porque son los inmuebles que Catastro tiene identificados como residenciales. Ya sabemos que no van a ser todos, seguramente hay alguno más, pero bueno, nos da una idea aproximada del volumen de trabajo que supone el hacer este repaso global a todas las viviendas. La idea un poco es ir por parcelas catastrales, para cada parcela catastral obtener todos los inmuebles que están calificados en Catastro como residencial, dar por buenos que esos son correctos y que esos son todas las viviendas que tiene ese inmueble, y a partir de ahí, a cada una de esas referencias catastrales, asignarle su dirección correcta según el callejero e intentar, en lo posible, relacionarlo con padrón a través del código de domicilio, que es también un dígito único que permite identificar un domicilio dentro del padrón de habitantes. De forma que quedasen relacionados los tres, ¿vale? Eso es un poco la idea general. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Voy a coger este inmueble que, como veis, no sé si se ve el ratón, sí. Bueno, pues estos 4 bloques de aquí son primos hermanos, son todos iguales, construidos en la misma época. Veis que la tipología aproximadamente de los años 50, creo que está calificada en Catastro del 56. Son bloques muy, entre comillas, fáciles porque no tienen ni locales comerciales, ni garajes, ni trasteros. Todo lo que hay son viviendas, ¿vale? Veis que tenemos los números 6, 8, 10 y 12. Concretamente vamos a fijarnos en el número 12, que es este que se ve aquí. Nos vamos a Catastro. ¿Y qué tenemos? Pues que en Catastro ya empieza a haber cositas que no nos cuadran. Catastro aparece dado de alta en el número 10. Si hubiéramos hecho una vinculación automática, habría dado un falso positivo, porque el 10 existe, hubiese dicho, he encontrado el 10, le asigno esta dirección a esta referencia catastral. Error.
porque se ha ido al bloque de al lado. Habría hecho un correcto matching, pero habría dado un falso positivo. Por eso no podemos fiarnos incluso de los positivos automáticos. Además, en catastro, fijaos que aunque para el ojo humano todo parece muy sencillo, resulta que el primero está puesto en escalera E, no tiene escalera, escalera Y, y es un bloque súper fácil. Sin embargo, no hay una homogeneidad en el criterio ni en catastro para asignar la dirección completa. Si nos vamos al padrón, pues otro tanto de lo mismo. Hemos recuperado en una hoja Excel un resumen del padrón en el que no aparecen datos de personas, solamente datos de inmuebles. Filtrando por el código de vía y el número de gobierno, recuperamos 5 direcciones. Hay 5 domicilios en los que aparece o ha aparecido históricamente alguien empadronado. Pues igual, 3 dígitos, 2 dígitos, 1 dígito para referirse a la misma cosa. Ya empezamos con problemas a la hora de hacer ese cruce. Bueno, pues al final nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Para cada una de las referencias catastrales, de las 6, que quiero recordar, ¿no? 8 referencias catastrales de ese inmueble, una por una le vamos asignando el código de vía del INE, ¿vale? El número de gobierno, la planta, la puerta y, en los casos en los que podamos, el código del domicilio para poder enlazarlo. ¿Con eso qué obtenemos? Obtenemos un CSV que, cuando esté completo, permitirá relacionar callejero con todas las referencias catastrales y con todos los datos que consigamos recuperar del padrón de habitantes. Bueno, esta es la teoría, en esto estamos, llevamos trabajando varios meses y vamos a contarnos un poco pues la parte fea, que es, ¿esto es todo maravilloso? Pues no, a pesar de que la fuerza bruta ir machacando uno por uno, pues nos encontramos con problemas que no nos permiten alcanzar el objetivo final. Por ejemplo, no hay coincidencia entre los datos de catastro y el callejero. Ya hemos visto que hay problemas con la numeración. El número 10 y el número 12 ya no son el mismo. Es fácil de corregir, en este caso sí, era evidente. Pero hay otros casos en los que no es tan sencillo. Por ejemplo, una parcela catastral, y esto es un caso muy típico, en el que aparece vivienda situada, según catastro, en la manzana M24 del sector R48, tercero A. Ostras, ¿y ese con cuál va? Menos mal que casi siempre catastro ha empleado la escalera o el bloque para identificar cada uno de las cajas de escaleras que hay dentro de toda esa parcela. Entonces, hemos ido consultando y viendo que a lo mejor la escalera 1, la escalera 2 y la escalera 3 se corresponden con la calle no sé cuántito 1, 3 y 5. Bueno, al final vas encajándolo y vas enlazándolo. Con un poquito de paciencia, con mucho cuidado, se puede ir encajando. Pero hay otros casos en los que es imposible. No hay coincidencia entre los datos de catastro y padrón. Ya hemos visto que las letras a lo mejor no coinciden. Esto es un caso muy típico, que en catastro aparezca puerta izquierda y puerta derecha y te vas al padrón y le llaman A y B. Ostras, ¿y por qué A y B? Pues, ¿y cuál es la izquierda o la derecha? ¿Qué más problemas hemos detectado? Pues inmuebles que no están declarados en catastro como residenciales, pero en los que sabemos que hay gente viviendo, porque en el padrón aparece reflejado. Sobre todo se está dando, y esto es una cosa que me imagino que pasará en todas las ciudades, en las reconversiones de locales a viviendas. Se reconvierten, pero no se actualizan en catastro. Lo mismo que al revés. Gente que compra en las zonas que son de unifamiliares 2, 3 parcelas y construyen un único unifamiliar. Nos encontramos con que hay 3 referencias catastrales asignadas a una sola dirección, que bueno, en el peor de los casos pues comparten dirección. En fin, creo que hay pues muchos problemas de este tipo que son los que te vas encontrando en el día a día. Y no estamos hablando todavía de lo que nos falta en la parte de Cáceres, que sabéis, término municipal más grande de España, el 89% de nuestro territorio es campo, pero hay mucho diseminado. Ese diseminado, si no lo tenemos registrado en el padrón de habitantes, no tiene asignada una dirección en callejero. Habrá que asignar la dirección al callejero para poder en catastro darle una dirección correcta. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues aparte de intentar con datos históricos, cruces, fotografías, etcétera, ver qué ha podido pasar en ese inmueble, si somos capaces, como decía, de identificar cuál es el problema, en muchos casos lo que estamos haciendo es consultando, a ver si con un poco de suerte el propietario de ese inmueble que está pagando el IBI, consultando los datos del IBI, corresponde con la persona que está empadronada. Si corresponde con la persona que está empadronada, ya podemos cruzar y saber tal referencia catastral con qué inmueble va y con qué domicilio del padrón va. Eso desafortunadamente no es lo habitual, porque en cuanto la persona no sea el propietario porque está en régimen de alquiler, por ejemplo, pues ya se nos fastidió el invento. Hay mucha gente que además vive ahí, pero en realidad está empadronada en otro sitio. Bueno, pues al final eso nos resuelve solamente una parte. Con lo cual nos queda la segunda parte, que es visitas a campo. Visitas a campo es ir allí, ver el portero automático, ver los buzones, incluso llamar, intentar averiguar. Tampoco es fácil, porque si tú entras por teléfono y te dicen, oiga, ¿usted sabe cuál es la referencia catastral de su casa? Pues no. No es una cosa que manejemos habitualmente y que para la mayoría de la gente sería muy complicado.
Para todo este trabajo contamos con la ayuda de dos cosas que quiero destacar. En la Diputación de Cáceres, sabéis que las ayudas que ha dado el Gobierno para intentar generar este padrón online se han dado a las diputaciones y la Diputación pues, ha contado con nosotros y nos tiene cedido parte de su personal para que nos ayude sobre todo en el trabajo de campo. Y después con alumnos en prácticas, ya que no tenemos forma de contratar gente, pues los alumnos en prácticas nos vienen fenomenal y llevamos pues trabajando con ellos por lo menos con 6 o 8 alumnos que aunque vengan 2 meses al ayuntamiento pues nos echan una mano en este trabajo. Y por terminar, ¿cómo estamos ahora mismo? Pues en la parte de revisión en oficina estamos como al 70%, en la parte de revisión de campo todavía más lento porque queremos primero dar un gran empujón a la parte de trabajo en gabinete antes de salir al campo e intentar solucionar problemas. La parte de rústica todavía no hemos empezado, con lo cual en líneas generales global pues podemos estar en torno a un 40% del trabajo. Queremos iniciar un piloto con Catastro para ver, cuando terminemos esto, cómo le damos la información a Catastro para que Catastro, si es posible, actualice los datos. Teniendo en cuenta que solamente le vamos a dar datos de viviendas, no le vamos a dar datos ni de locales, ni de garajes, ni de trasteros, que puede ser un problema. Nos queda también ver cómo hacemos esto con Padrón. Lo mismo, hay que corregir el Padrón. En el Padrón se está produciendo ahora el traspaso de la aplicación de GT3 a T-System, que es la que se ha quedado con el nuevo aplicativo de Padrón, que entrará en funcionamiento a principios de año. Queremos aprovechar ese traspaso de información para poder actualizar los datos. Y después nos quedaría la parte que para mí es más interesante y más compleja. ¿Cómo vamos a definir los protocolos de actualización a futuro? Para que dentro de 5 años todo este trabajo no se vaya a la porra porque Catastro, Padrón y Callejero sigan trabajando cada uno por su lado. A ver cómo conseguimos cuadrar todo esto. Y termino, bueno, esto es un poco lo mismo que he comentado, cómo estamos, qué nos faltaría y bueno, pues espero que en la GIDE del año que viene os podamos contar que la cosa ha ido mejor y siguiendo con la broma del año pasado tengamos los tomates de la huerta, o sea, la calidad buena y no el tomate pocho como que todavía tenemos y que espero que vaya mejorando con el tiempo. Voy a admitir un par de preguntas. Aquí. Buenas, ¿qué tal? Buenos tomates. Buenos tomates. Entonces entiendo que actualmente cuando identificáis el número de gobierno que no coincide con Catastro, no lo notificáis, no lo reportáis. De momento no, de momento no. De momento no. De momento lo que estamos es intentando tener ese CSV con todo corregido y ahora ver cómo le damos a Catastro esa información. Porque claro, el problema de Catastro es que actualmente lo que hacemos es que cuando un usuario viene, hacemos como, calculo yo, entre 100 y 150 informes al año de usuarios, de ciudadanos que vienen y nos piden un certificado para poder ir a Catastro a corregir su dirección. Pero nosotros no somos capaces de momento de enviar un reporte general a Catastro, porque además tampoco tenemos muchas veces criterios. Porque sí, con vivienda está clarísimo, pero ¿y qué pasa con los garajes? ¿Y qué pasa con los locales? ¿Y si los locales dan a varias calles? ¿Y qué pasa con los trasteros? Porque los trasteros a lo mejor tienen una entrada común, pero hay 4 bloques. ¿A qué bloque le asignamos la dirección? Esa parte de ahí yo no la tengo muy clara y no sé si Catastro la tendrá. La verdad es que no es nada sencillo. Muchas gracias. Y última pregunta. ¿Qué tal? Veo que aquí estamos casi todos de administración local. Yo soy de administración autonómica de la Junta de Andalucía, pero en mi área pues llevo el callejero digital de Andalucía, unificado, ¿vale? Y entonces pues me relaciono con todos los ayuntamientos, con algunos grandes que tienen sus propios sistemas de información, nos sincronizamos, pero con la mayoría pues con una base de datos que reside en la Junta y los ayuntamientos la mantienen con una plataforma online. Te iba a comentar, el padrón online, todo este tema es un tema de gran importancia. Sencillamente decirte que en relación con el callejero, ¿vosotros habéis pensado en publicar servicios web para que los desarrolladores o para que vosotros mismos, bueno, en la medida, en el padrón y en otras áreas, la gente no tenga, o el funcionario no tenga que escribir lo que le dice el usuario y que tire de la base de datos de callejero? Claro. Y por lo menos poder empezar a corregir esto? El callejero, como te decía, desde el año 2006 nadie puede dar de alta una calle, o sea, ni escribirla siquiera, tiene que seleccionarla en todas las aplicaciones del ayuntamiento. Pero hasta el número de gobierno. El problema está en el tercero A, en el segundo B o en el bloque 1, tercero D. Esa parte de ahí nosotros no la tenemos identificada. Entonces, de ahí para adentro es donde se están produciendo esos problemas. Sí que publicamos, nosotros publicamos diariamente, se publica en la infraestructura de datos espaciales tanto el callejero, además estamos sincronizados con Cartociudad para que también se pueda actualizar en Cartociudad automáticamente. De hecho, está actualizado perfectamente. O sea, hasta a nivel de portal. Incluso tenemos una API en la que tú consultas a través de servicios web y te devuelve el callejero actualizado al minuto. Vale.
Y la última ponencia de esta sesión es la de Margarita Felipe Navarro, ingeniera en geomática y topografía con más de 30 años de experiencia en el Ayuntamiento de Albacete, que nos mostrará cómo su infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento se ha convertido en una herramienta clave para la gestión territorial, conectando padrón, callejero, expedientes y otros sistemas municipales. Le doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. La verdad que me siento un poco abrumada porque después de ver las presentaciones de Barcelona, Madrid y Bilbao y la de Cáceres, que llevan un montón de años trabajando con su IDE, pues bueno, pero aquí estoy para enseñar lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Albacete, que lo bueno es que como hemos empezado muy tarde, hemos aprovechado todo el conocimiento que he ido adquiriendo durante todos los años en los que estoy interesada por este tema y creo que hemos podido evitar algunos de los problemas que han manifestado algunos de los que llevan tanto tiempo. Nosotros empezamos con la IDE del Ayuntamiento de Albacete. La primera presentación la hice en Évora, que contamos cómo habíamos arrancado. El año pasado, en Vitoria, presentamos cómo la IDE de Albacete está funcionando como un elemento integrador y de coordinación de distintos servicios municipales y con un ejemplo que es clave para el Ayuntamiento de Albacete, como es su feria, que la Feria de Albacete es el origen de nuestra ciudad. Y este año quiero mostraros todas las integraciones que hemos hecho, que algunas ya las mencioné en Évora y bueno, vamos a ir a ello. Las integraciones que tenemos realizadas es con la aplicación de gestión del padrón, que nosotros hemos cambiado también de aplicación y ahora lo tenemos con T-System y ahora lo tenemos con ATM. Tenemos la integración con el gestor de expedientes. El Ayuntamiento de Albacete funciona con un sistema de administración electrónica muy potente y muy bueno, desarrollado por la Diputación de Albacete y la parte que gestiona los expedientes se llama SEGES. Y luego también hemos realizado la integración con la aplicación que gestiona el cementerio, que se llama GESFUN, y luego os voy a contar un poquito más lo que hemos avanzado en cuanto al callejero, que ya se ha oficializado. La integración con el padrón se realizó porque había una demanda de los servicios sociales del Ayuntamiento de Albacete para realizar estudios de población relacionados con los barrios. Las aplicaciones que gestionan el padrón, como no están georreferenciadas, se limitaban a estudios por distritos y secciones censales, pero los servicios sociales funcionan con barrios. Entonces, nosotros lo que hicimos cuando se implementó la IDE en el Ayuntamiento de Albacete fue realizar esa integración de manera que tenemos georreferenciados todos los habitantes. Nosotros lo hemos hecho a nivel de ciudadano, de habitante. ¿Cómo lo hicimos? Esto, bueno, ahora nos viene muy bien porque a raíz de que haya salido este nuevo reglamento que exige a los ayuntamientos el que tengamos georreferenciado el padrón, pues ya tenemos un trabajo adelantado, pero vamos a encontrarnos con el mismo problema de Cáceres. Nosotros lo hemos hecho a través de un proceso ETL. Los datos que obtenemos de la aplicación de ATM los convertimos en un ficho de .sec con los datos no protegidos de los ciudadanos. La georreferenciación la hicimos, al hacerla directamente se consiguió la georreferenciación del 80% de los ciudadanos. Nos quedó un 20% que lo hemos conseguido con una depuración de bisturí manual. También por conocimiento del territorio, porque había muchísima gente empadronada en asentamientos, urbanizaciones ilegales. Y, por ejemplo, hay una urbanización enorme, ahora voy a entrar en el geoportal para que lo veáis, que se llama Casas Viejas, que hay empadronado muchísima gente, pero estaban todos los ciudadanos empadronados en un punto, que era Casas Viejas, pero Casas Viejas es enorme. Entonces, yo creo que estamos en una mejor posición que estábamos hace 4 años porque sí que tenemos la posibilidad de obtener la referencia catastral de 14 dígitos. Nos vamos a encontrar con el problema que a ver. Sí, es que... Sí.
Bueno, aquí os pongo el acceso al geoportal del Ayuntamiento de Albacete. Esto es la página web principal. Nosotros accedemos desde aquí, ¿vale? Y tenemos un montón de visualizadores. Aquí os voy a enseñar el del padrón. Y como esta es una información que no es pública, voy a entrar con mi usuario. Digo, espera. Entramos al... Bueno, este es lo que veis de fondo, es el callejero oficial. Y esto ya no lo voy a enseñar porque ya lo mostré en Évora. Y aquí, veis, es donde tenemos la información del... Ay, no, perdón, este es el antiguo. Este. Aquí, si pedimos información en cualquiera de los puntos, pues tenemos la información de los ciudadanos que estarían empadronados en este domicilio. Pero como veis aquí, están empadronados en un camino. O sea, esto es de la parte que, o sea, que tenemos que depurar, porque evidentemente, si esto lo consultamos en cualquiera de los de Albacete, de la ciudad, pues esto lo tenemos que mejorar bastante porque nos sale todo el desplegable así, pero aquí podemos consultar todos estos datos y además luego descargarlos, descargamos la información y realizamos esos informes de población que nos piden desde Acción Social, ¿vale? Seguimos. Vale. Bueno, como os he comentado, en el Ayuntamiento de Albacete trabajamos con esta aplicación de la Diputación de Albacete y lo que hemos hecho también, que ha sido una demanda que venía sobre todo de la Gerencia de Urbanismo, ha sido la georreferenciación de los expedientes y nos permite visualizarlos sobre el geoportal. La SEGES tiene una opción que permite la georreferenciación o bien a través de la referencia catastral o de una dirección. Normalmente la dirección que utiliza SEGES es la de catastro, entonces ahí a veces hay diferencias, pero bueno, en general cuando se inicia un expediente se incluye ese dato de la referencia catastral. De igual modo, nosotros lo que hacemos es que la IDE se conecta con SEGES, que está, y a través de dos procesos de ETL, primero se hace una carga masiva de todos los expedientes que están asociados. Hay distintas tipologías, hay unos expedientes de urbanismo, entonces todos los que tienen pertenecen a la tipología de urbanismo o de patrimonio, se hace una carga masiva y luego se va haciendo una actualización permanente, diaria, de todos esos datos. Y todo eso está preparado a través de estos dos procesos de tele. Entonces, aquí os voy a mostrar, aquí voy a entrar directamente al visualizador de urbanismo, porque esto es que es súper, bueno, es fabuloso, porque nos permite... A ver. Estoy así. ¿Qué le pasa aquí? Yo creo que me falta aquí pantalla, porque debajo se debería ver la de los expedientes. Sí, sí. Bueno, si no voy a la diapositiva. No, no, es más abajo, me queda un poquito. No está, vale. Es que no está. Pero bueno. No sé si es que tienes que estar robado. Esto es lo de Ada. Queda otra pestaña, estás, ¿no? Entonces. Yo creo que falta abajo. ¿No? Es que no, porque al minimizar la pantalla tampoco sale. Entonces es que no está. Es que está. Bueno, da igual.
Vuelvo aquí. Bueno, pues aquí no he podido acceder, pero aquí si pinchamos, si buscamos cualquier referencia catastral, accedemos, porque si queremos saber si tenemos algún expediente iniciado, nos llevaría a la parcela catastral, y lo que también podemos hacer es pinchando directamente todos esos son los expedientes que están clasificados por los que están tramitados, los que están ya cerrados o los que están en tramitación. Entonces lo que podemos es seleccionar cualquier parcela y nos saldría un listado de todos los expedientes relacionados con esa parcela, todos los expedientes de urbanismo relacionados con esa parcela, y directamente entraríamos al gestor de expedientes y veríamos toda la información de ese expediente, siempre que nos hayan dado permiso desde urbanismo para acceder a su expediente. La verdad que eso está muy bien. Luego hicimos también, esto lo hicimos de origen, una integración con la aplicación del cementerio. Ahí lo que hicimos fue una codificación de todas las unidades de enterramiento, partiendo del número de cementerio, el patio, el pabellón, la fila y la andana. Y se crea una codificación única que se asocia a las geometrías que tenemos, que vienen de la BTU, y que luego además para hacer las andanas se ponen en 4 capas. Y entonces ese código 1 que se obtiene directamente, o sea, a través de un SQL que solo hacen los compañeros de informática, un código único para cada unidad de enterramiento. Ese código único se repite en la parte de geometría, que es la que hacemos en topografía, y nos permite tener geolocalizados toda la unidad de enterramiento. Entonces, aquí en la entrada del cementerio hay un MUPI que tiene un código QR que nos llegaría a esta aplicación. Nos llevaría, a ver, a la aplicación de la búsqueda de fallecidos, que aquí pues tienes distintas opciones de entrar. Bueno, ponemos así y nos salen todos los que llevan Juan y los que llevan López. Puedes entrar por el año de inhumación, pues por muchas opciones. Y aquí lo que te hace es que te genera la ruta desde el MUPI, desde la entrada del cementerio. ¿Vale? Y ahora... Y lo último que quería comentaros es que hemos oficializado el callejero del Geoportal como el callejero oficial del Ayuntamiento de Albacete. Para eso estoy haciendo también un montón de jornadas de difusión, también para que la gente no utilice Google Maps ni OpenStreetMaps, para que se mentalicen, que lo utilicen los proyectos, que utilicen cartografía oficial que nosotros tenemos, que utilicen cuando el ámbito sea mayor del municipio, utilicen la del IGN, la de la Junta, otras. En Castilla-La Mancha estamos un poco pobres en cartografía, todo hay que decirlo, pero bueno, vamos avanzando. Y ahora también estamos realizando protocolos de colaboración con la unidad del padrón para que esa actualización del callejero ya es un procedimiento compartido que sale fundamentalmente desde topografía, desde la unidad de topografía, y creando esas políticas y esas dinámicas para que otros servicios se vayan integrando y que utilicen el geoportal para gestionar todo lo que sea posible, porque la verdad que cada vez que un servicio se va incorporando salen alucinados. El otro día lo hicimos con patrimonio, les creamos esa capa de gestión de expedientes de patrimonio y veías la cara del administrativo y flipaba de verlo, porque ya han entradas de catastro con las notificaciones por colindancia y de registros de la propiedad, es que nos entran semanalmente, yo qué sé, 10 o no sé cuántos. Y entonces, ellos antes iniciaban un expediente para cada entrada y ahora ya pues buscan la referencia catastral y si esa entrada ya comprueban si hay un expediente abierto y lo meten al mismo expediente. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Margarita. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la ponente? ¿No hay preguntas?
Hola, muy buenas. Bueno, primero enhorabuena por el trabajo, que es espectacular. Tenía una duda sobre el tema de la aplicación de los servicios funerarios. ¿Esa aplicación es pública para todo el mundo? Decías que está un QR en el MUPI a la entrada para que puedan ir directamente al nicho o donde sea, ¿no? Nosotros ahora en el Ayuntamiento de Madrid estamos en colaboración con servicios funerarios también para hacer... No está muy claro el objetivo final, pero se está haciendo cartografía de precisión de todos los cementerios y demás. ¿No habéis tenido ningún problema? Porque ellos son muy conscientes del tema de protección de datos, son como reacios a que estamos haciendo algo, pero ellos lo quieren que sea privado, que no sea abierto al público. Sí, ha habido algún comentario al respecto, pero parece ser que cuando un fallecido pierde esos derechos de privacidad. Ah, vale. Qué interesante. Vale. Según, sí, porque ese comentario... En las lápidas suele aparecer... Bueno, pero es que aparece el nombre. mismamente, o sea, para algunos de los levantamientos de los cementerios se hicieron vuelos de dron de alta resolución, de 2 centímetros y demás, y ya hubo quejas de gente diciendo, es que se muestra la información de las lápidas. Esa queja es permanente. Ya. Yo la tengo con las redes, o sea, yo no he conseguido cargar las redes de aguas y de abastecimiento. Las líneas y los pozos, que los pozos los tengo en la cartografía topográfica, pero no lo he conseguido con agua de Albacete todavía. Ya veremos cuándo, pero es que enseguida la gente se excusa con la protección de datos cuando en muchísimos casos no aplica esa protección de datos a determinados elementos. Sí, una pregunta muy rápida. Has dicho que utilizabais para el visor de urbanismo la cartografía catastral, sin embargo tenéis cartografía municipal. No, nosotros no. O sea, vamos a ver, la cartografía catastral en el visor lo podéis ver, está de fondo siempre, es una capa que siempre se añade, pero no podemos utilizarla. Está aquí Fernando. La cartografía catastral en Albacete, yo creo que también como consecuencia que en Castilla-La Mancha es que no se ha hecho nunca cartografía, es bastante deficiente. Entonces la tenemos como fondo, pero no para hacer el proceso de los expedientes urbanísticos. Los ligamos a la referencia catastral, pero las licencias no salen de ahí. Y la delimitación gráfica de los expedientes de aprobación de planeamiento, ¿cómo lo hacéis? Con cartografía municipal, entiendo. Bueno, eso es otro tema. Vale. Sí, ahora está un poco en el aire, ¿cómo lo hacen? Entiendo, porque está en el aire. Última pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buenos días. Yo, dado que estamos aquí, muchos que trabajamos en local, quería hacer una pregunta. En temas de infraestructuras, la red de distribución eléctrica, ¿se ha conseguido en algún municipio integrar? Yo todavía no, yo con redes no he conseguido nada todavía. Tengo mucha reticencia con muchos servicios y Antonio, tú conoces algunos. Y como hay un montón de campos, yo prefiero apostar por la gente que quiere colaborar. Porque estamos 3 personas en la unidad de... Bueno, he estado yo solo un montón de años, ahora estamos 3 personas. Y el campo es tan amplio y tenemos tanta demanda de gente que se quiere ir sumando que priorizo con la gente que realmente quiere colaborar. Porque, bueno, es el criterio que he adoptado. Porque, en fin, trabajo nos sobra y nos falta gente, claro, y más recursos. Y luego, bueno, esto es software libre, eso también. Es que los recursos que pone el Ayuntamiento de Albacete, estos van con fondos europeos. Ahora he presentado unos proyectos para otros fondos europeos para hacer el 3D. Pero fondos propios del Ayuntamiento, pues yo tengo un presupuesto de 20.000 euros anuales y estamos 3 personas. Lo que consigo con fondos europeos. Esa es la realidad de mi ayuntamiento. Tiene mucho mérito, porque está muy bien. Muchas gracias a todos los ponentes y los asistentes.